Proyecto Cultural Maíz Radio. Un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. En un sistema rentable, los viejos son descartables, pues no pueden consumir. Si hay que achicar el Estado, la pagan los jubilados, la fiesta debe seguir. No hay plata, dijo el vocero, con su sueldo de 6 ceros y su cinismo habitual. La motosierra no para y al jubilado comparan con la casta nacional. Yo no sabía que los abuelos son los culpables de los males de este suelo. No imaginaba que eran la casta. Cobran casi 300.000 y no les basta. Pa' que haya déficit cero, llamó a las fuerzas del cielo y nadie le respondió. Tal vez pa' ponerle el moño, arregló con los demonios y un gabinete formó. Aunque hay algunos creyentes que sufren profundamente y dicen que hay que pagar el dinero que han robado los pobres y los jubilados con su codicia habitual. Yo no sabía, él no sabía, eran los pobres los que dejaron nuestras arcas sin un cobre. No imaginaba que el jubilado era el causante de los dólares fugados. Que los maestros son la sangría de los millones que se van por la hidrovía. Nunca supuse que el cartonero era el culpable de lavar tanto dinero. Nunca he pensado, ¿quién lo diría? Que hay gente que quiere comer todos los días. Siempre reclamo los laburantes. Con esta gente no hay ningún país que aguante. Bienvenidos a Pensamiento Crítico y Memoria, y es cierto, así no hay ningún país que aguante. Somos una de las expresiones radiales de Patria Soberana y Proyecto Cultural Maíz, porque también estamos en la radio cordobesa y en Mendoza. Y es nuestra emisión semanal consecutiva número 172. Agradecemos a las emisoras que nos repiten con este mensaje, que junto al de las otras publicaciones y periódicos regionales de Proyecto Cultural Maíz, tienen la orgullosa pretensión de mantener viva la historia y alimentar la conciencia de los pueblos. Soy Ricardo Con, me acompañan esta noche Marcelo Zapunar, Roberto Paiva, en un ratito más algún otro compañero, con el imprescindible apoyo de Dayana y Tati Álvarez, operadora técnica de La Rebelde. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar hasta el mineral, al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paso ya. Anuncia el porvenir. Se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del gringo Tosco, Agustín Tosco. 50 años ya, y lo recordamos en un audio de la TV pública que tiene unos años, pero se mantiene vigente como nunca. Por favor, Dayana.
El rol de la clase obrera no es participar como socio menor y subalterno en las esferas del poder de la oligarquía y de la reacción, sino impulsar las transformaciones revolucionarias que cambien en profundidad este sistema de opresión, de explotación y miseria. El papel de la clase obrera es ser vanguardia organizada, expresó Tosco, sintetizando lo que pensaba sobre la clase a la que pertenecía y que representaba. Hijo de padres campesinos, Agustín Tosco nació el 22 de mayo de 1930 en Coronel Moldes, a 80 kilómetros de Río Cuarto, en Córdoba. Con 18 años entró a trabajar a la empresa provincial de energía eléctrica de Córdoba. A los 27 ya era secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de esa provincia. Era reconocido por su honestidad y su compromiso con el trabajo y su rol en el sindicato. Aquellos que lo conocieron contaron que ingresaba a trabajar a las 6:30 hasta las 13:30 y a las 17 iba al sindicato hasta las 2:30 de la madrugada. Tomó notoriedad a nivel nacional durante el Cordobazo, tras su papel junto con el sindicato en las movilizaciones de aquel levantamiento popular. Ese rol y su figura vinculada a la defensa de los trabajadores le costaron la libertad. Fue condenado a 8 años por un tribunal militar en el penal de Rawson, aunque recuperó la libertad a los 17 meses. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel se produjo la famosa fuga de dirigentes de organizaciones políticas el 15 de agosto de 1972. Tosco, si bien la apoyó moralmente, no participó de la misma porque creía que sus compañeros de las fábricas son los que van a obligar a la dictadura militar a dejarlo en libertad. En octubre de 1974 fue intervenido el Sindicato de Luz y Fuerza y el gringo Tosco pasó a la clandestinidad junto a otros dirigentes obreros durante un tiempo. Al año siguiente, bandas parapoliciales lo amenazan y nuevamente tiene que esconderse. Durante ese periodo contrajo una grave enfermedad que deteriora rápidamente su organismo. La imposibilidad de una buena atención, ya que no podía ser llevado a un hospital por temor a que lo asesinaran, hizo que la encefalitis aguda que lo aquejaba se hiciera irreversible, provocándole la muerte. Falleció el 5 de noviembre de 1975. El recuerdo, a 45 años de su muerte. Y volvemos al aire, y no podíamos dejarlo pasar, ¿no? No podíamos. No, muy joven, ¿no? Paiva, ¿cómo estás, Marcelo? Bien, bien. Ricardo, Roberto, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Claro, mirá qué alto que empezaron, ¿eh? Qué menos con esta concurrencia, qué menos. Bueno, muchas gracias por la bienvenida de siempre. Tercera vez que me invitan a participar del disfrute de ustedes, de todos los martes. Y la verdad es que, por un lado, pensaba en todo lo que hay en torno a la versión del tema de Quilapayún, como ya he comentado en otra oportunidad aquí, porque claro, se cantaba en las calles de la hermana República de Chile a poco que el Chicho se hiciera cargo de la presidencia de la Nación, nada más y nada menos, ¿no? En los 70. Claro, el himno de Allende, ¿no? Y bueno, y ahora también la figura de Tosco singular. Nosotros tuvimos el Mendozazo. Nunca nos olvidemos, porque por ahí se acuerda mucha gente del Cordobazo, pero hubo un Viborazo, hubo un Mendozazo y otros aso en Villa Constitución. País. ¿Se acuerdan Claro. de Villa Constitución? Sí, claro. Tucumanazo, Rosariazo. Ahí está, claro. Y todos como un movimiento refractario a las políticas del final de una dictadura de 6 años, que por esa época iba al mando del ex teniente general Lanusse, ¿no? Tengo unas ganas de un nuevo aso. Bueno, tarde o temprano, ¿no es cierto? Digo, en algún lugar tiene que estar en el ADN argentino todo lo que tiene que ver con la sumatoria de derechos del primer radicalismo y el primer peronismo, también del kirchnerismo, pero no nos olvidemos de todas las dictaduras que hemos padecido entre el 6 de septiembre del 30 y el 10 de diciembre de 1983, y entonces la resistencia para nosotros es algo
en un punto epidérmico, agregando además aquella que tiene que ver con los 18 años de proscripción y exilio del líder más importante de la política argentina del siglo XX, ¿no? Para nuestra generación está en nuestro ADN la resistencia. Que esa es una, me parece, de las razones que explica el voto joven en estas últimas elecciones, ¿no? Cuando uno no tiene en su ADN toda aquella historia, es fácil seducirse con lo nuevo, con lo que uno cree que es nuevo. Claro, pero fíjate que también me pongo a pensar y digo, a ver, espérate, si ese análisis se puede hacer aquí y nos queda bien y nos sirve, quizá como para tratar de entender este fenómeno gravísimo del que somos protagonistas por nuestra condición de argentinos. Me refiero a que el presidente de la nación se llama Javier Milei y está a 2 carrillos con una motosierra y con una licuadora. Bueno, ¿qué hacemos con México, por ejemplo, ¿no? Que creo que lo hemos comentado. Es decir, cuando hay un gobierno popular haciendo las cosas bien, lo más probable es que delegue el mando, o mejor dicho, para usar exactamente las palabras, traspase el mando en una persona de una orientación política idéntica o similar, ¿no? Contrariamente a lo que pasó, y me parece uno de los temas clave para empezar la charla hoy, se los sugiero, la actividad en la presidencia de la Nación de Alberto Fernández, porque creo que ahí nos está faltando un análisis de fondo de lo que fue y de toda la oportunidad que nos perdimos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. A ver, es interesante, ayer participamos los 3 de la reunión del Consejo Nacional de Patria Soberana, el Proyecto Cultural Maíz, y muchas veces hemos hablado de que la radio fuera un poquito el medio de difusión de estas charlas internas y de nuestro pensamiento político, ¿no? De que los oyentes se enteren y los compañeros participen de esta manera de pensar nuestra, de cómo imaginamos la Argentina y un mundo mejor. Y es interesante lo que mencionás, porque realmente fue un proceso que apoyamos. Claro. En la suposición de que iba a mejorar lo existente. Y hay mucha gente que apoya muchas de las cosas que hizo Alberto. Porque, digamos, no fue todo malo. Lo que pasa es que fue tan grave lo que no hizo o hizo mal, que como que opacó lo poco que hizo bien. Quiero decir, desde el principio, cuando dicen, pobre, le tocó la pandemia. Solíamos decir en nuestro programa de radio por esa época, yo decía, la pandemia es una oportunidad maravillosa para un gobernante, donde tiene a todo el mundo en su casa y escuchando atentamente los medios, para comunicar, para formar, para encontrar ese enemigo que era el virus y encolumnar a todos los argentinos contra el virus, para que los que estaban a favor de romper la cuarentena, quemar barbijos, fueran los enemigos de la patria, los que te hacían morir. Vos fíjate que se perdieron esa oportunidad maravillosa, dejándole ese espacio a los que iban al obelisco a quemar barbijos, entre ellos la que hoy es ministra de Seguridad, y terminaron diciendo que Alberto mató gente. Dieron vuelta a la historia. Sí, y encima desde el terraplanismo, porque sin ninguna fundamentación, sin cotejar números, porque en definitiva lo de ellos es el descrédito, es ir sembrando para el logro del objetivo, que fue el que obtuvieron en las elecciones donde fue encumbrado el presidente Milei. Pero sumando a lo que vos decías, yo me acuerdo como si fuera hoy cuando Alberto Fernández discontinúa de repente el IFE, que era una excelente alternativa que duró creo que 2 meses, 3 meses. Entonces uno dice, ¿quiere ayudar a la gente o no la quiere ayudar? ¿En qué quedamos? Bueno, sin ir más lejos, lo que pasó con Vicentín, todavía a muchísimos de nosotros nos mete una bronca enorme, porque nos perdimos una oportunidad formidable de interceder en serio en el valor de los granos y de darle una mano como corresponde, incluso por la heredad peronista, todo aquello que fue el YAPI y tanto más, de ponernos del lado de los pequeños productores, en contra de los pools de siembra, que siempre son los que terminan ganando.
Ahora, y siendo el Estado el administrador y proveedor de toda aquella sarta de mafiosos que manejan la costa del río. Claro, mafiosos además de diverso calado, nunca mejor el término si estamos hablando de río, porque convengamos que estamos hablando de mafiosos de todo el mundo. Muchos de los puertos de la Argentina son privados y están en manos de la familia Macri, que también tiene puertos en Italia y no sé dónde más. Y la verdad es que uno dice, bueno, pero entonces ¿para quién trabajó? Ahora, el momento clave que a mí me hizo sonar todas las alarmas fue cuando la reina plebeya, en definitiva la persona que también aporta a su entronización a partir de el voto popular, por cierto, retira al presidente del bloque mayoritario del Congreso de la Nación, porque por otra parte, en ese sentido, Máximo Kirchner, que a él me estoy refiriendo, por heredad, por apellido, no podía convalidar un acuerdo con el Fondo Monetario a la baja. Y ese fue el hecho fundacional de la traición de Alberto Fernández de manera rutilante, y por eso Cristina toma esa distancia, que después incluso manifiesta hasta en los actos, y creo que a poco andar apareció la primera de las cartas donde denuncia esta avanzada que en definitiva tenía que ver con el interés quizás del 4% de los votantes, que es tal vez lo que oportunamente representaba Alberto Fernández y Sergio Massa. Convengamos que los otros 44% integrantes de la masa de votantes del Frente de Todos, estaban allí por acompañamiento y por convencimiento en muchos casos, en otros casos por simpatía, en cualquiera de los casos porque finalmente votaron a partir de la solicitud de Cristina Fernández, ¿no? Sí, yo coincido con vos, creo que esa fue la gran oportunidad de marcar un antes y un después. Si en ese momento, en vez de apurarse a definir un acuerdo por la deuda, se hubieran puesto a investigarla, con los elementos que había y con el apoyo popular que había, probablemente la historia hubiera sido otra. No digo cerrar un acuerdo, no digo no cerrarlo, quiero decir. Digo, postergarlo e investigarlo, o hacer que investigás al menos. Claro, porque además prometió. Claro, es que prometió investigar. Claro. Entonces, ¿se acuerdan aquello de los sótanos de la democracia? En su primer mensaje de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Y entonces, bueno, es una sumatoria de defecciones que cuando uno las mira con el paso del tiempo, advierte que detrás hay una profunda traición, ya no a quienes lo pusieron allí, porque también aquí yo quería hacer un comentario especial en el sentido que ahora la culpable de todo siempre es Cristina, porque ese es el deporte nacional por excelencia de estos últimos años, ¿no? Y entonces también es culpable de haberlo puesto a Alberto, de haber puesto a Scioli, de haber propuesto a Sergio Massa, y uno dice, no, pero paremos un poquito, porque, a ver, después de 12 años y medio de 3 gobiernos en manos del kirchnerismo, liso y llano, primero Néstor y después ella, bueno, correspondía que la próxima persona que se hiciera cargo formara parte y tuviera el apoyo de los sectores conservadores del peronismo, los peronismos provinciales y tanto más. Lo mismo se puede aplicar para estas 3 figuras que yo mencioné, y la verdad es que trabajar con el diario del lunes para decir, mirá dónde terminó Scioli, es muy fácil, pero en ese momento era la persona que mejor medía en las encuestas y que representaba a todo ese sector del peronismo que consideraba que le tocaba a ellos hacerse cargo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que recordarles que gobernaron ellos durante los 4 años de Alberto Fernández de esa manera, con ese perfil conservador. Casi me sale lo que solía decir en uno de mis programas de televisión, en el show de Marcelo Sopunar aquí, porque algunos nos tachan de conservadores a los mendocinos.
Y la verdad que cuando uno se pone a analizar, sí, tendremos una cuantía de conservadurismo por nuestra condición de montañeses, porque somos un pueblo más pequeño, ya de 2 millones de habitantes. Porque conservan el vino en vasija de roble. Sí, ni hablemos porque ahí se nos hace vino en la boca, pero digo, esa parte en la que yo trataba de ver cómo contravenir ese discurso de conservadores, decía que los mendocinos en realidad somos conversadores, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, la verdad es que mete un poco de quickie una simplificación que es cruzada con la variable de las redes antisociales, como bien alguna vez señalara Horacio Berbisky, bueno, nos deja en un lugar donde estamos saltando de una frase hecha en otra y muchas veces sin la más mínima fundamentación y muchas veces, peor aún, sin cruzarlas, ¿no? Sin contraponerlas para ver qué nos queda pasando en limpio, mirando por lo menos 2 vertientes de la información y de la noticia, algo que de algún modo empezamos a trabajar cuantiosamente luego de aquel ¿Qué te pasa, Clarín?, ¿no? Mirá, ayer comentábamos en la reunión, y es bueno difundirlo, Proyecto Cultural Maíz admite, sin preguntarte, sin pedirte cédula de identidad, sin pedirte certificado de origen, a todos los pensamientos nacionales y populares, ¿no? A la gente de buena fe. Y no la gente bien, no te exigen eso siquiera, como en otros espacios. Entonces, asumiéndome no peronista, porque yo viví el Perón del 74, del 73, del 74, del 75. Entonces me es muy difícil asumirme peronista. Muy difícil. Yo estaba en la universidad cuando me pusieron Ivanisevic. Claro, mirá que ministro de Educación. De la universidad. Que ya había estado como ministro de Educación en el primer peronismo, ¿no? Claro. Pero en esa etapa yo estaba cuando estaban las 3A. Con Isabel. Entonces a mí que me digas Perón, yo escucho Viva Perón y lo respeto, pero no me pida que lo grite. Y ahí vamos con la primera definición de lo que es patria soberana, ¿no? Esta cosa amplia, esta situación amplia, este espacio amplio donde todos participamos, tenemos opinión. Y ayer la reunión fue realmente rica en este aspecto, porque se hablaba mucho de esto. Debemos opinar, debemos hacer público nuestra opinión respecto de la interna peronista. Y acá salían varios puntos de vista, ¿no es cierto? Era muy interesante la opinión de Roberto Paiva, si vos podés resumirla, Roberto. Retomando un poco lo que comentaba Marcelo, ¿no? Y respecto a lo de la genética social dentro del marco político, digamos, hay tal complejidad en el tema de genética social en este punto, referido a lo político, que nos exculpa de alguna manera. No solamente los limita, sino que nos exculpa de poder analizarlo en esos términos. Porque si bien es cierto que puede haber una tendencia, es tan compleja, son tan complejas las relaciones políticas que cambian día a día, y esa tendencia puede ser modificada sin que aparentemente haya razones de peso que las puedan sustentar. Y con respecto a lo que comentamos la vez pasada, comentamos ayer justamente, que refiere Ricardo, tuvo Marcelo y un montón de compañeros y compañeras, lo que, digamos, de alguna manera me interesaría, y creo que fue un poco el leitmotiv de una de las propuestas, era que nosotros tenemos una tendencia totalmente lógica de tomar como referentes imprescindibles en muchos casos a gente de la política, animales políticos, como se lo dice vulgarmente, porque lo decía Aristóteles, somos un animal político nosotros, y acá hay animales de todo tipo políticos, con una positividad enorme, con una potencialidad enorme, pero que a veces no podemos pretender siquiera de que esa gente en particular tenga conductas absolutamente coherentes con lo que uno desea, porque uno traslada al otro, transfiere al otro todas las expectativas que no puede realizar. Y en esa transferencia que hay, que es absolutamente entendible y es válida,
es donde se produce justamente el desencanto, en cualquier sentido de la palabra. Cualquiera que a lo mejor debe reconocer una trayectoria, debe reconocer todos los mandatos y las actividades con esa positividad que tiene tanta gente en nuestro país y que tuvo, que entonces esa situación se hace opaca una figura, cuando en realidad la figura, por más trascendente que sea, por más importante que sea, por más animal político que sea, y acá entra cualquiera de la historia, podemos referirnos particularmente a nuestro país, y en particular a Cristina, tiene también sus limitaciones inevitables, tiene las limitaciones de la gobernabilidad, tiene las limitaciones de las formas de representación que la condicionan continuamente y que debe pelear en 20 frentes diferentes tratando de resolver lo que entiende que es lo mejor y lo más positivo y también lo único a veces. Desde ese punto de vista me parece que nosotros podemos tomar a esas figuras, elevarlas a nivel que tengamos necesidad de hacerlo, por confianza, por credibilidad, por honestidad intelectual y política, que ya es mucho eso, pero debemos también tener en cuenta cuáles son sus inevitables limitaciones, que no dependen de su voluntad, sino que dependen de situaciones que ellos y ellas no pueden manejar. Y acá entra cualquiera de las personas que históricamente uno puede reconocer. Yo pienso en Sandino, pienso en Zapata, pienso no sé, me refiero a los más del siglo XX, ¿no? Que están un poco más presentes con nosotros. Y, digamos, esa gente no se le puede delegar todo a ellos y que la expectativa solamente caiga en ellos. Nosotros debemos acompañar con nuestra actividad política de todos los días, los que podemos, porque no se le puede pedir a los que no pueden que hagan las cosas que uno sí podría hacer. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que acompañar a esas figuras dentro de un proyecto que nos identifique a todos, que nos identifique positivamente a todos, dentro de un camino, dentro de un horizonte, no digo de pretensión, digamos, exigente, pero sí por lo menos posible. Entonces creo que ahí es cuando vamos a poder conciliar las dos cosas. Podemos conciliar una figura enorme, trascendente y con una honestidad claramente demostrada, con nuestra apropiación de esos valores que nos hace también importantes como núcleo social, como base social. Si eso se da, que es lo que a mí me parece que hay que tratar de perseguir, de intentar por lo menos, es cuando vamos a poder conciliar ambas cosas. Una figura prominente, una figura de relevancia, una figura trascendental, pero con una voz que desde abajo le diga, estamos acá, estamos peleando también, formamos parte de todo esto, te vamos a acompañar, pero nosotros también tenemos voz. Y acá surge una posición interesantísima que se está planteando actualmente en la filosofía latinoamericana con respecto al tema de las representaciones, de las representatividades, y es que uno solo puede gobernar cuando obedece, gobernar obedeciendo las voces de las bases que se hacen oír. Claro, si nadie habla, obviamente, si las bases no existen y no hay una construcción en ese sentido, es obvio que las voces que van a hablar son siempre las mismas, con aciertos, con errores, con limitaciones y con potencialidades. Pero me parece que desde la concepción que tenemos algunos de nosotros en Proyecto Cultural Maíz, en Patria Soberana, es que esas formas no deben ser idealizadas, sino concretadas a partir de una acción política cierta. Y en ese punto es cuando podemos conciliar con figuras de la talla que estamos mencionando, ¿no? Cualquiera de ellas que estamos mencionando y que nos representa de alguna manera como tendencia, también nosotros podemos hacernos oír de igual manera y entonces ya va a ser más difícil que
esas dificultades a veces, esas dificultades por gobernar sean más visibles. Cuando vos tenés detrás gente que está claramente identificada con un proyecto, claramente identificada con una forma de lucha y de construcción social, esa figura tiene mucho más fácil todo, mucho más fácil. Y entonces ya no depende solamente de los vaivenes de las políticas internas, de las discusiones entre grupos, y puede superar todo eso porque tiene una base social que la respalda y que a su vez le dice, estamos acá, y le exige también. ¿Por qué no? Porque también nos exigimos nosotros. Lo que no podemos es exigir al que no puede hacer. Yo no puedo pedirle a un campesino o a una persona que está todo el día en un taller o en una fábrica que haga las cosas que debemos hacer otros, y no en nombre de ellos, sino en nombre de nuestra propia convicción. Interpreto que estás hablando de lo que es verdaderamente un mandato, ¿no? Esto es cumplir con lo prometido, o no gobernar por lo que se interpreta que la gente necesita, sino por lo que la gente reclama que se haga. Pero claro, un mandato es una construcción, Ricardo. Exactamente. Un mandato claro. se transforma en construcción cuando vos tenés posibilidades de tener una base cierta, un horizonte político claro al respecto, dentro de la claridad que se puede tener, porque esto es muy confuso y muy complejo, pero por lo menos que nos supere los estados de ánimo y que nos transforme esos estados de ánimo en convicciones, y en convicciones que a su vez, te diría, genéticamente, políticamente, puede trasladarse a quienes deben de alguna forma ejercer el carácter de representación. Entonces, digamos, ¿por qué uno puede hablar de un nombre y apellido? Se supone que porque tiene, de alguna manera, una trayectoria, porque tiene alguna identificación con sectores que a nosotros nos interesa recuperar, sectores populares, sectores sociales, luchas constitutivas, en fin. Me parece que por ahí pasa la cosa. Por eso digo, no es que uno deba reemplazar un deseo por un nombre. Uno debe ser parte también de ese deseo. Y de alguna forma, con su palabra, termina proponiéndole a quien nos va a representar que se identifique con todo eso. Y que cuando llegue el momento se ponga fuerte y firme, porque detrás hay alguien que le dice, estamos acá. Clarísimo. Le damos la bienvenida a Facundo Duarte, que lo veo en mi pantalla levantando manito. ¿Cómo está, Facundo, esta noche? Bien, Ricardo, espectacular. Recién llego a casa. Y me parece muy interesante lo que está diciendo Roberto. Me gustaría sumar, aparte de esto que dice sobre que las bases o la participación política tienen que hablar, tienen que decir, tienen que ser escuchados, también me parece que ahí, en ese vínculo, faltaría, para construirlo, para pensarlo, para diseñar la metodología, la forma de participación, algún mecanismo que pueda ser coordinador de esas relaciones, donde podamos establecer roles, funciones, tal vez, digamos, en la sociedad de fomento, ¿no? Este lugar donde uno va y se supone que tiene que ser un lugar de construcción de lo local, de lo barrial. Pero ¿cómo poder construir también, como allá en Venezuela, las políticas públicas parten de una, no sé cómo se llama, pero de una sociedad de fomento? Allá no sé cómo se llama, pero la relación entre las bases, la idea, las necesidades, los proyectos, los sueños de la comunidad se ven reflejados luego en la política pública, y es mejor, digamos, articulada o mejor implementada porque surge desde abajo y no desde una mirada desde arriba. Pero eso me gustaría saber, cómo nos vamos a dar en los barrios, en cada provincia, en cada municipio, la participación necesaria para sacando, ¿no?, esos linajes que todavía circundan ahí de deseos de poder vanos, porque, digamos, llegó este gobierno y la desarticulación de todo programa, todo proyecto y toda la vida de todos los sectores. Incluso, que yo lo vengo
diciendo, incluso de la clase alta, incluso de los ricos. El gobierno para mí no le sirve al Estado directamente, y el Estado somos el conjunto de habitantes, tengas más, tengas menos, digamos, no le sirve a nadie, porque hay intereses soberanos en juego. Y me parece que encontrar la forma de que las voces sean escuchadas, porque a mí me sorprende cómo hay TikTokers o digamos estos influencers, o cualquiera que dice lo que siente, lo que piensa en su red social, con una necesidad de participar, y eso me parece que habría que encauzarlo a nivel institucional. Sería lindo, tiene que ser, a ver, habría que diseñar esa política o tendría que nacer desde abajo. El problema me parece que ahí realmente hay estamentos políticos que frenan muchísimo el mensaje desde abajo, ¿no? Sí, pero sin embargo yo me permito agregar un poco lo que dice Facundo y en consonancia con lo que planteaba Roberto, algunos hechos que me parece, porque, digamos, con todo respeto a la mesa, ¿no es cierto?, pero no estamos fundando nosotros el peronismo, ni estamos fundando el kirchnerismo. Ya existe la comunidad organizada, somos habitantes de uno de los pueblos más sindicalizados del mundo. Entonces, estamos muy organizados, estamos demasiado organizados. El problema es que quizás no se nota, por eso, claro, por eso nos falta. Pero estamos tan organizados que, por ejemplo, el movimiento Evita tiene un problemón porque sus líderes trabajan permanentemente en contra de Cristina, pero en sus bases eso no cala, sencillamente porque son personas de carne y hueso que, por ejemplo, la han visto hace un par de horas a Cristina, que recorrió Avellaneda, criticó el modelo de Milei, dijo es como un yogur, todos sabemos que se vence, y estuvo con empresarios y trabajadores pyme. Pero la semana pasada estuvo 2 veces en universidades. Sí. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque por un lado tenemos la tendencia a pensar que todos son iguales o que podrían serlo. Y por suerte hay una persona que vive desmarcándose, ¿no? Y que es la que más ha hecho por el pueblo argentino en estos últimos 40 y pico de años, nos guste o no, digo, son datos duros de la realidad. Pensaba en el fenómeno nacional que fue, y ustedes seguramente se acordarán, el tratamiento de la ley de medios, una de las leyes más discutidas, si no la más discutida de la historia argentina. Que Alberto tendría que haber repuesto inmediatamente. Claro, una de las tantas cosas, como también tendría que haberle concedido la libertad a Milagro Sala, y el muy cínico la fue a ver antes en la campaña, pero después, en el medio de su mandato, fue a verla y para hacer una puesta en escena de algo que finalmente lo iba a hacer. Pero digo, toda la sumatoria de derechos de los 12 años y medio están en asocio con un hecho celebratorio, ustedes se acordarán. A mí me tocó por Mendoza participar en los fastos, como dicen que se dice, de los 200 años de la argentinidad al palo, que allí, en torno al obelisco, bueno, concitó la participación de más de 6 millones de argentinos. Me acuerdo que a mí me pasó que estuve 1 hora para hacer una cuadra, pero no porque estuvieran todos cascoteándose, no, con total normalidad y con total paz de tanta gente que había. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el problema que tiene la oligarquía es que los argentinos tenemos en el hombro el recuerdo de haber salido a caminar por Callao y por todas las arterias importantes de la ciudad, la turbamulta, los cabecitas negras y tanto más, a pedir por la libertad de su líder. Y en el caso puntual del gobierno peronista que más se le parece, bueno, una sumatoria de derechos que yo creo que se consolida de manera considerable en algo que por ahí se nos pasa también de largo, estamos muy a mil con tantas cosas, pero uno piensa, por ejemplo, puntualmente en lo que fue la generación de la cámpora, es decir, cuando 2 figuras de la política como Néstor y Cristina deciden generar a un sector de jóvenes
es porque están pensando a futuro, es porque están pensando en dejar un legado, es porque están pensando en cambios que se profundicen. Y eso por ahí nos lo olvidamos a partir de una sumatoria de temas que me gustaría abordar más adelante en este contexto, porque digo, estamos demasiado transidos por el discurso del enemigo, que por otra parte muchas veces viene de muchos que se dicen nuestros amigos y nuestros compañeros, ¿no? Qué interesante que lo traiga, y qué positivo, porque a veces uno, decís bien, en la oscuridad se olvida. Se olvida, es cierto. Les propongo que festejemos el ingreso de Zulma Valentina Gómez, que hacía mucho que no veíamos. Hacía mucho. Hola, Zulma, ¿cómo estás? Hola, Zulma. Hola. Qué lindo verla. Y mientras brindamos por su aparición, ¿hacemos la pausa corta? Por favor, Diana, vamos con música. Hoy me levanté con las patas duras, creía que era talco, pero era de la pura. Pobre gente que quería drogarse, aspirando talco, nunca más va a transpirarse. Pasa que la merca y el talco se parecen, y hasta la ministra se confunde tontamente. Otro papelón que se le perdona, la merca real, entre ellos se la toman. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Queridos compañeros y compañeras, que nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos otros, los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Salir por arriba, 5ª temporada. Ideas, causas y acciones para resistir con poder. Néstor Picone coordina un equipo que sale de memoria. Lunes, Jardinel, Pagano, Rivas y Tilda Rabi. Los martes con Claudio Lozano, Mushnik y Fabio Basteiro. Miércoles, Robelli y Mónica Bianchi. Los jueves, Creines y Pepe Esbatela. Y los viernes, con Arismendi de Venezuela, Almeida de Brasil, Cardoso de Uruguay y Carlos Tomada, nuestro ministro sin cartera. Todos los días, de 10 a 11. De Olivos y Piedras, un programa de difusión de la cultura, presente e historia del pueblo palestino. Los lunes y los viernes a las 17 horas por AM740, Radio Rebelde. Idea y conducción, Santiago Ernesto Ali Bruyú. Producción general, Daniel Caferra Daúd, Juan Cruz Medina y un calificado equipo de columnistas. De Olivos y Piedras. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón, la mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la gran flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram.
Para comunicarte con el proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando. Volvimos al aire. Estamos charlando con Marcelo Zapuná, Roberto Paiva, Zulma Valentina Gómez. Bienvenida, Zulma. Hacía mucho que no te veíamos. Facundo Duarte. Charlando un poquito sobre los temas que ayer en la reunión del Consejo Nacional de Patria Soberana del Proyecto Cultural Maíz estuvimos deliberando desde los diferentes lugares y posiciones ideológicos que tenemos todos aquí, en esta gran juntada de compañeros con enormes intenciones de sacar el país adelante. Sí, ¿Qué creo que mensaje positivo, decía recién el de Marcelo? Porque a veces, como decimos, ¿no? En el medio de la oscuridad perdemos el rumbo. Dale, Roberto. No, lo que me parecía era que hay algunas pistas que me interesan, lamentablemente, pues después se pierde la hilación, pero para mí ningún modelo realmente es definitivo, puede ser transitorio, eficaz, eficiente o como quiera llamársele, pero los modelos justamente son para ser recreados de alguna forma. Cualquier modelo histórico de representación, más en este tipo de sociedades, tiene sus variabilidades, sus variantes, sus crecimientos, su decrepitud. Y la clave de esto, de ese mantenimiento, de esas imágenes que uno tiene ya incorporados por su historia, por la trayectoria, recién decía Marcelo, la importancia que tenemos nosotros como grupos sindicalizados, que realmente son, de alguna manera, es como un modelo para aplicar. Esas formas así definidas deben ser recreadas. Y hay en política un elemento muy importante que tiene que ver con lo que se llama, de una manera poco exagerada, la razón de Estado. Las formas de razones de Estado, lo que significa una razón de Estado, en realidad, es un proyecto que se puede sostener, que debe sostenerse, recrearse, retroalimentarse en el tiempo. Es decir, que, digamos, si uno se remite a los discursos, por dar un ejemplo, ¿no? A los discursos de la Bolsa de Comercio de Perón, del informe Armour, del informe de posguerra, del año 44 en adelante del peronismo, uno le quedaba claro que había un proyecto, que en este caso no importaba, entre comillas, cuál era el sentido de todo, pero sí había un proyecto clarísimo de desarrollo económico, político y social sustentable, usando una palabra más reciente, que se pudiera no solamente llevar a cabo en un momento oportuno y justo como fue el tema de la Guerra Mundial, fin de la Guerra Mundial, que le permitió a Perón estratégicamente poder implementarlo, pero ser sostenido en el tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Que para eso tiene que haber toda una política, una ingeniería política estatal, muy compleja, muy difícil de lograr, pero que sí se puede. Eso permite que ahí sí pueda empezar a funcionar una forma de ADN, pero no solamente en el comportamiento de los trabajadores, de los sindicatos, de las formas gremiales, sino también en el resto de la sociedad. Obviamente no hablo de la oligarquía, porque eso nunca estuvieron de acuerdo, pero digamos, que se hiciera carne el beneficio de ese proyecto. Y eso lo pudo conseguir Perón por un tiempo. Pero si eso se corta, por las razones que fueran, o por ineficiencia, ineficacia de su funcionamiento y su extensión en el tiempo, justamente, esos mecanismos terminan siendo prácticamente una oposición a cualquier otro proyecto futuro, porque ahí aparecen otras voces, otros intereses,
otros acuerdos, otras mezquindades y otras cosas, digamos, de gente que se va a matar para hacer las cosas mejor. Pero hay otros que no. ¿Por qué? Porque no hay nada homogéneo en la política. Y el peronismo es clarísimo en ese punto. El peronismo es un poliedro, es una figura enorme con muchísimas caras y actores, y que van trasladándose en el tiempo, cambiando sus intencionalidades, cambiando sus adscripciones. Entonces eso necesita inevitablemente una ingeniería que no solamente provenga de quienes deben conducir un Estado, sino también, o de los gobiernos en algún punto particular, sino de las construcciones sociales. Digo, no creo sinceramente, repito, que haya ningún modelo absolutamente extendido en el tiempo que sirva, pero sí en proyectos que puedan extenderse con más eficacia. Cuando recién hablaba Facundo del ejemplo de Venezuela, digo, por dar un ejemplo y por salir un poco de los marcos nuestros tradicionales que significarían movimiento peronista, yo digo que fíjense cómo ahí se puede dar un ejemplo, una mirada, ¿no? De una mirada de continuidad, una mirada de continuidad extendida en el campo político. Desde Chávez en adelante, Chávez tuvo la enorme fortuna, más allá de sus aciertos, la enorme fortuna de tener a alguien de absoluta confianza y donde ciertas posibles mezquindades estaban, obviamente iban a aparecer, pero estaban más limitadas. ¿Por qué? Porque fue construyendo lo que se conoce con el nombre de democracia participativa. Y esa democracia que se reemplaza de representativa a participativa, le permite, le da un margen de movilidad a la sociedad en su conjunto para empezar a entender otras cosas. Porque los enemigos ya sabemos quiénes son. Pero el discurso está dirigido no a los enemigos, sino a los aliados. Y en ese punto me parece que ese es un éxito muy interesante de la política, particularmente de Venezuela, que ahora sí, desde luego, se ha metido en el berenjenal de la lucha con el más poderoso del barrio, ¿no? El niño malo del barrio. Pero de cualquier manera, de la vereda. Claro, el patrón de la vereda, exactamente. Pero justamente lo interesante es que esa ingeniería política tiene que ser una construcción permanente, no solamente desde quienes deberían hacerlo, y por capacidad o por trascendencia o por qué sé yo, o por honestidad política, sino también debe ser sustentada desde abajo. Fíjense que aún Perón, en el momento, digamos, donde estaba construyendo ese segundo plan quinquenal, las cosas que le pasaron cuando la geopolítica del momento internacional y la oligarquía local se alió con el enemigo y le hizo la vida imposible y tuvo que irse. Fue una cosa terrible. Entonces, digamos, por eso digo que no hay nada que pueda perpetuarse en el tiempo, ni para bien ni para mal. Pero sí, para nosotros que tenemos el proyecto por lo menos de Proyecto Cultural Maíz, y creo que en nuestros corazones y en nuestra cabeza está la posibilidad de hacerlo, me parece que tenemos que dar cuenta de eso y buscar el momento oportuno y la gente oportuna y seguir nosotros trabajando en ese sentido. Yo estaba escuchando, no sé si ustedes se acuerdan, un reportaje muy conocido que le hicieron a Alberto Fernández en su momento, donde le preguntaron si él se reconocía como peronista. Y él miró para todos lados y dijo, se van a enojar los peronistas, se van a enojar, pero yo me reconozco como socialdemócrata. Esa situación marca justamente la dificultad enorme que hay, aún de los más interesados, de los más valientes, de los más aptos en todo sentido, por tener una continuidad que les permita asegurar todas las cosas excelentísimas que hicieron en su propia gestión. Bueno, tengo al perro, así que corto. Sí, atendelo. Zulma. Sí, buenas noches a todos y a todas, a la audiencia, y muchas gracias por la invitación. La verdad que coincido con esto que está comentando Roberto plenamente. Es la forma en cuando el pueblo participa, es
cuando realmente toma conciencia y puede defender los derechos y puede avanzar. Acá nosotros en la República Argentina hemos tenido grandes líderes, hemos tenido organizaciones muy buenas, pero faltó ese proceso de, diríamos, de empoderamiento en cuanto a conocimiento y a tomar decisiones adecuadas para nuestro bien. Es mucho la cuestión de la verticalidad y por lo general estamos tratando de transformar ese proceso, pero se nos dificulta porque vuelvo a repetir, por lo general el común de las personas están esperando un líder o una lideresa para que les digan qué tienen que hacer, aún todavía. Entonces creo que va por ahí la cuestión, que hay que trabajar en la horizontalidad y en llevar y tomarnos el trabajo todas y todes de informar, de formar, no de formar, sino formar en cuestiones de derecho, en cuestiones de geopolítica, en cuestiones, en todo, porque hay mucha falta de conocimiento y esto se ha hecho adrede, por supuesto. Así que bueno, esto es mi pequeño aporte para este bloque. Zulma, no es por lo general, fue por el general. Por el general, claro. No, yo también quería comentar algo respecto de lo que decía recién Roberto y lo que agregaba Zulma, porque convengamos que cuando hablamos de peronismo estamos hablando de liderazgo. Si no hay un liderazgo, termina siendo lo que fue el neoliberalismo durante el menemato, y por el contrario, porque también se planteó como que no le quedó otra que... al peronismo le hicieron un golpe de Estado. Es decir, que no había forma de sostener una estructura que hubiera sido ideal y que llevó a la Argentina al borde de tener nada más y nada menos que industria pesada y al borde de que su líder se negara a que ingresáramos en el Fondo Monetario Internacional. Dos de los pecados que cometió aquel primer peronismo. Y en el caso de Cristina, bueno, ya sabemos incluso todos los pecados que está por cometer, porque como nos hablan de ella permanentemente, hasta en la sopa, y nos hacen incluso a muchos de los que la admiramos caer por ahí en la treta discursiva de decir, sí, nadie pone en duda a Cristina, pero, y después del pero, arrancan una cantidad de negatividades enormes en la que lamentablemente hemos caído muchos. Y yo hago siempre una vigilancia discursiva de lo que llevo adelante, además por mi condición de periodista, pero primero fui un militante y nunca dejaré de serlo, además de haber sido concejal a la ciudad de Mendoza por espacio de 4 años. Pero a lo que voy es a decir, bueno, a ver, de eso quería hablar un poco con ustedes hoy y se los está terminando la primera hora, pero digo, qué tremendo, porque en un punto, díganme si me equivoco, queridos compañeros, cuando escuchamos la palabra Cristina hacemos así, es como que nos corremos. Hay algo que nos pega o por acá, porque permanentemente desde hace 2 décadas le están tirando a matar y ya sabemos que prácticamente con el mismo cuchillo que corta las rodajas de pan casero de su casa, su secretaria número 9, porque además debe vivir como una especie de palacio, bueno, el mismo cuchillo que ella introdujo primero en Nisman y después en Néstor, es decir, y ¿saben cómo pretendo ejemplificar esto que estoy planteando? Con algo que me pasó durante el segundo gobierno de Cristina. Estamos al borde ahí, ¿no? Al borde. Se nos quiere el corte y después le tenemos que dar la palabra a Facundo. Les propongo retomar después de breves minutos. ¿Cómo no? Vamos al corte con el negro andante que hizo un lindo temita que se llama ¿Qué votaste? ¿Sí? Nos encontramos en el próximo link. ¿Cómo no? Dale. ¿Qué votaste?
¿Qué votaste? ¿Qué votaste? Mal, 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 mal. Vos creíste cambiar, cobrar tu sueldo en dólar, pero no fue así. Te matan con los impuestos, vuelven a subir los Pimpinela, meta a viajar. Nosotros pagamos la del fondo Esturce, ¿o no? Y Pato, ¿haces mea culpa? ¿Qué votaste? ¿Y las pelis que prohibieron? ¿Qué votaste? Sí, a Lali censuró. ¿Qué votaste? ¿Y el Dipi en cultura qué? ¿Qué votaste? Ni hablemos de los fucking alquileres. ¡Fuera! Enfermos graves, lo de la medicación lo gastamos en avión. Caputo y Bauxili empeñando la joya de la abuela por ahí. Pero escuchen, o atención, está patrullando todo en cada rincón. No es droga, no es trata, están revisando todo en tu red social, usando la inteligencia barata, la única que tiene la artificial. Por Dios, Mabel, ¿qué votaste? ¿Por qué hiciste eso, Raúl? ¿Qué votaste? Van a privatizar el club, ¿sabías? ¿Qué votaste? Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Todos los días a la medianoche te acompañamos hasta las 6 de la mañana en ¿Qué no te deja dormir esta noche? Música y literatura. Literatura y música en la trasnoche de Radio Rebelde. ¿Qué no te deja dormir esta noche? De lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. 7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva. La voz de Luis Delía, resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande, alimentando estas ondas que se expanden. 7.0, despierta la patria grande. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo... Esta noche en Pensamiento Crítico y Memoria, el programa de Proyecto Cultural Maíz, Patria Soberana, estamos debatiendo este fenómeno único en el planeta que se da en la Argentina, que es el peronismo, y cómo nos relacionamos los militantes de Proyecto Cultural Maíz desde nuestros diferentes orígenes, nuestras diferentes posiciones respecto de este fenómeno. Y venía hablando Marcelo Zapunari, está en la cola para hablar Facundo Duarte, y dale, Marcelo. Sí, no, quería redondear la idea que quería, que deseaba compartir con ustedes. Escucho un ruidito raro de tu micrófono.
Ah, mira, ahí está mejor. Como el de ayer, de la torta frita. Ahí desapareció. Ahora no se te escucha a vos. Ah, mira. Hola, hola, ¿ahí está? Ahora está perfecto. Bueno, buenísimo. A ver, probemos ahí porque estaría bueno. Ahí todo bien. ¿Cierto? ¿Sigue bien? Está muy bien. Apagaste la sartén. Sí, pero sabés que me volví a poner los auriculares, así que no sé qué le pasó al sistema. Bueno, ojalá siempre pudiéramos decir lo mismo del sistema. Lamentablemente no. Tiene los marcos de referencia tan claros, ¿no? Pero bueno, a lo que quería ir es que recién de alguna manera, cuando decía Facundo lo de la militancia, yo pensaba que por ahí no es una palabra usual en el peronismo, que trabaja más bien a partir del fenómeno del liderazgo, y quizás la militancia, pensada como observamos quienes, por ejemplo, venimos del marxismo, era juntarnos una vez por semana para repartirnos tareas y juntarnos la semana que viene para ver si hicimos lo que habíamos proyectado y tanto más, pero creo sin ningún lugar a dudas que nos guste o no, además, por la fuerza de los hechos, el propio Macri-mileísmo nos está empujando a eso. Una de las cosas que en lo personal me hizo enamorar del kirchnerismo fue que 6 meses antes del problema con las patronales del campo, me llegó el dato de que lo mismo iban a dar esa lucha porque era una lucha de orden ideológico. Entonces digo, bueno, wow, estamos frente a un gobierno que no se anda con chiquitas, y mientras conformaba esa fuerza de más de 500.000 jóvenes que es la Cámpora, también me acordaba, digo, de algo que me tocó ver en el segundo mandato de Cristina, en la segunda página del diario más importante de Cuyo, que es el diario Los Andes. Leo una encuesta que decía que a partir de la labor de un estudio, en Latinoamérica habían presidentes más queridos que otros. Yo digo, esto es una truchada de cabo a rabo, porque para hacer un estudio en serio, científico, como corresponde, que tenga en cuenta toda la población de Latinoamérica, bueno, no hay quien lo pague, ni siquiera la CIA lo paga. Directamente lo que hacen es cruzar toda la información de que disponen permanentemente. Ahora, cuando me pongo a leerlo en la letra chica, donde además nunca proporcionaba la fuente, nunca decía cuál era la encuestadora, era gravísimo lo que estaba leyendo, pero seguía haciéndolo además por mi condición de periodista. Bueno, por supuesto, la presidenta menos querida de Latinoamérica era Cristina Fernández, justo cuando estaba en el gobierno. Pero después, acto seguido, copio uno de los párrafos de la nota, lo pongo en el buscador de Google y me encuentro con que la misma exacta nota, palabra más, palabra menos, se replicaba en todos los países de la región. Y mirá qué casualidad, los presidentes más malos eran, por ejemplo, en Ecuador, el enorme, el queridísimo Rafael Correa, Evo Morales, otro dignísimo primer mandatario en Bolivia, y así. Es decir, o sea, en cada país el malo era el presidente nacional y popular. Claro, tal cual. Y entonces por ahí hasta la encuesta quedaba bien con un bueno de otro país que no molestara en ese. Ahora, a lo que voy es cómo están trabajando permanentemente para separar a la lideresa de su pueblo. Y entonces, para lograr ese objetivo, bueno, meten todas las maledicencias posibles, porque de lo que se trata, lo mismo que hicieron con Perón, y como bien apuntaba Roberto, con los líderes populares más conocidos, más carismáticos, bueno, tratando de bajarlos de un ondazo a como dé lugar. Y creo que desde ahí tenemos que volver y poner las cosas en su lugar, porque de hecho no todos los gobiernos son iguales. Facundo, te morías de ganas, dale. Sí, yo quería, no sé, me parece que esto es más una reflexión tipo reto para toda la militancia en todo el país, porque la verdad a mí me parece una vergüenza que carguemos responsabilidades a esta generación que la verdad con errores y con aciertos ha realizado muchas obras, muchas políticas, un avance en derechos espectacular, pero seguimos todavía tratando de, como decía Zulma, ¿no? Tratando de recibir órdenes, y me parece que es una vergüenza cargar la responsabilidad de que tenga que venir una persona que ya está llegando
a ser una persona adulta mayor, y muchos de las personas que están son gente grande, que para mí no es tanto el deseo de poder, que por ahí se puede construir, que se dice que las personas mayores quieren tener el poder, sino que es la falta también de creatividad de los sectores jóvenes de todas las edades, adultos también, para poder ser opción, tener ideas, tener proyectos, tener voces, porque la participación política, la verdad que está bien, culturalmente falta participación política, pero la verdad que si no te dan la posibilidad de hablar, y bueno, hay que rebelarse y también meter el bocado, poder participar. La verdad que es una crítica tal vez fuerte para decir, bueno, y este pibe de dónde viene a hablar, ¿no? Desde qué lugar. A mí me parece que tenemos una responsabilidad que no nos estamos dando cuenta, y también la construcción del significado de que si nosotros, o sea, nos pasó con Macri y nos está pasando ahora con Voldemort, lo mismo. Nos damos cuenta de que algo está mal y de que nos están saqueando todo cuando ya estamos con las papas en el cuello. Pero sin embargo no nos hacemos responsables ni de levantar la voz, ni el teléfono, ni una acción, ni una carta, ni nada, cuando tenemos la posibilidad de construir políticas públicas, derecho, el Congreso ahí vacío, Comodoro Pi vacío, decretos de la dictadura todavía vigentes. ¿Cómo se puede permitir eso? ¿Cómo se pudo permitir eso? Me parece que la responsabilidad social que hay de la militancia en general, particularmente la democracia y en general de la ciudadanía devastada por trabajar 8, 10, 12, cuántas horas de trabajo, me parece que una de las principales medidas o de discusiones que deberíamos abordar es las horas de trabajo, 4 o 5 horas como máximo, y también la reforma laboral, porque no le tenemos que tener miedo a la reforma laboral. Una reforma laboral, una ley del derecho del trabajo, derecho del trabajo feminista, derecho que incluya a todos los sectores populares de la economía popular, solidaria, social y solidaria de nuestro país, que parece como que hay gente que tiene derecho a trabajar y gente que no, gente que el derecho, hay tanto por hacer que la verdad que no tenemos la capacidad de las horas de trabajo, las horas de por día, de lo que necesitamos para poder ejercer para hacer todas esas acciones. Por lo tanto, necesitamos trabajar menos, ser más los que nos incluyamos, si se quiere, al mundo laboral, que la verdad es lo peor que nos podría pasar. Creo que lo que hay que hacer es trabajar, cooperativas, generar lazos sociales y producción, saber cuánto se va a producir, dónde se va a repartir, saber cómo se va a alimentar nuestro pueblo, porque la verdad es que la desidia que hay, todavía no nos damos cuenta, todavía no fuimos capaces de catalogar, de registrar, de poder estimar cuántas personas están mal. Creo que en algún momento, cuando nos demos cuenta, ya va a ser tarde, porque los suicidios, todo lo que está sucediendo. Entonces me parece que, bueno, no quiero extenderme, ya me extendí demasiado, pero me parece que hay mucho trabajo para hacer, y ya Cristina Fernández de Kirchner lo dijo: cada uno que tome el bastón de mariscal, y brilló por su ausencia en muchos casos, ¿no? Como que... Pero me parece que por la ejemplo, clave... ¿en cuáles? ¿En qué caso brilló por su ausencia, Facundo? Y que se siguen haciendo las mismas acciones, o se sigue, no se generan causas judiciales a diferentes actores que destruyeron el país, que endeudaron el país, o no hay voluntad para generar, no sé, diferentes cuestiones, desde ir por ejemplo, no sé, lo primero que allá en el gobierno de Macri,
lo primero que hicieron es abrir las importaciones. Nunca jamás se hizo, por ejemplo, una marcha para bloquear la aduana. La aduana entraba y salía, las marchas se hacían en otro lado. O sea, mirá, yo lo he hecho, he ido a la aduana, he estado, pero lo que pasa es que también la comunicación en ese momento no había por ahí, yo no estaba en radio, por ahí era más difícil. Hice sí acciones judiciales, todas acciones muy, mismo también Facundo, para... tenés fe, Facundo, no está todo tan negro. Hoy dijo alguien en un discurso reunido con gente de las pymes y empresarios, el gobierno de Voldemort es como el yogur, dijo. En algún momento se vence. Tranquilo. Sí, pero a ver, hay tantas cosas, hay tantas cuestiones. Sí, hay muchísimas, pero nos podríamos pasar la noche numerándolas. Hay tanto para hacer, tanto hecho que se tiró para atrás. Cuando se tiene el poder, cuando se tiene el supuesto poder, cuando se está en el gobierno, no lo hacen, o no se hizo, o no pudimos, o no nos coordinamos, no nos entendimos, no pudimos generarlo. Bueno, no hagamos catarsis, dale, no hagamos catarsis que se nos va el programa. Te lo digo con afecto. Facundo, ya que estás con lo que estás diciendo ahora, simplemente para redondear, ¿no? Nosotros podríamos creer de manera ilusoria que en este momento lo que se está votando en Estados Unidos, aunque no es obligatorio el voto, ya sabemos, tal cual, es justamente la posibilidad de que la comunidad estadounidense se pronuncie o por Kamala Harris o por Trump, y que entonces mucha gente deposita en ellos justamente ese nivel de representatividad que puede ser de alguna manera, debe tener cierta incidencia, puede tenerlo. Pero lo que es innegable es que cuando vos hablás de poder, el poder no flota por el aire. El poder es una acción concreta, una direccionalidad concreta de un ejercicio y de una práctica. En ese sentido, te aseguro que lo que menos incide en este punto en los Estados Unidos es si gana Trump o gana Kamala Harris. Detrás de todo eso está el Estado profundo. Y el Estado profundo es el que maneja las economías, tanto a nivel local, donde quizás tenga un poco más de relajamiento en las relaciones, pero en el plano internacional no dirigen nada. No dirigen nada porque es el complejo militar industrial el que lo hace. Por lo tanto, estamos siempre con el mismo tema, de creer que esas representaciones aseguran o pueden asegurar por sí mismas una conducta, una política, una determinación, hasta una guerra nuclear. No, no es así. Entonces, nosotros en particular en la Argentina, lo que estamos viviendo es que no han pedido permiso para hacer todo esto, lo han hecho. Y la verdad, lo han hecho muy bien. Fue absolutamente exitoso para ellos lo que han hecho, no para el pueblo, obviamente. Pero el pueblo justamente tiene ese nivel de adormecimiento, casi te diría, construido, sustentado por estas políticas. Entonces lo que estamos tratando de ver es de qué manera, podemos empezar a recuperar nuestra propia actividad, nuestra propia condición de políticos, de hacer acumulación política y direccionarlo para un cambio, pensando siempre en términos de conflicto. Si vos no pensás que hay un conflicto, que tenés un enemigo y que el enemigo te pasa por encima y vos querés pactar con él, bueno, a lo mejor hay que pactar en algún momento porque si no te destroza, pero en realidad la cosa es mucho más compleja. Entonces está todo para construir, no para depender necesariamente. Por supuesto, pero por ejemplo los cabildos abiertos de la juventud, se empezó a hacer, se hizo un cabildo abierto de la juventud en el cabildo acá en la Casa Rosada, enfrente de la Casa Rosada, se hizo uno y después se hizo un encuentro en otro lugar y después hace meses que la juventud no se movilizó, movilizó en términos de pensamiento, de pensar críticamente y juntarnos a planificar, a generar ideas. Se hicieron movilizaciones. Pero falta... ¿A qué te crees que... decime, Facundo, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que pasó eso? Para mí que lo que están haciendo es todas las agrupaciones están dándole a la política internamente, construyendo sus propios, ¿cómo se llama? Que decía Néstor Kirchner, especulando. Las organizaciones están especulando entre ellas y no están coordinando acciones para generar alternativas
generar proyectos, generar programas, sentarse a trabajar. Sí, Facundo, pero cuidado porque acordate que venimos de 2 manifestaciones de 1 millón de personas en cada caso. En eso estuvieron trabajando las agrupaciones, más allá de las veleidades, de los egos, de los picudeos, ¿no es cierto? Y de lo que puede haber en la interna de los partidos políticos, que es algo que también abordamos ayer, porque convengamos que la ultraderecha ha venido a resetear todo el país. Con un DNU empezó a 10 días tan solo de asumir, y entonces se está llevando puesto a la Unión Cívica Radical, o a lo que queda de la Unión Cívica Radical. Lo propio quiere hacer con el peronismo. Lo que pasa es que hay una sola persona hasta el momento que ha tenido la contundencia permanente de hacerle frente, pero muchos de los dirigentes del panperonismo listos siempre para traicionar a sus propias bases. Entonces, me parece que estamos perdiendo de vista eso, y al mismo tiempo, subrayando algo de lo que planteaba Roberto, somos un producto de las políticas de choque, es decir, están haciendo todo a 1000 para que no tengamos tiempo de atajar 85 penales por minuto, y a la vez, la destrucción avanza a pasos agigantados. Pero tenemos para nosotros lo que podemos ver en informes serios de estos últimos días, con más del 90% del pueblo argentino defendiendo la pertinencia del Estado, su grandeza y su actitud en un punto dadivosa, cuando en realidad siempre nos olvidamos que el Estado está conformado por lo que hemos sabido atesorar todos y forma parte de todos. Entonces, digo por qué. Y porque la batalla cultural, la oligarquía no la ha ganado. Y siempre me propongo compartir esto con compañeros y compañeras, porque por ahí partimos de la base de todos aquellos gobiernos que ha logrado la derecha, que seguramente son muchos más, porque además cuando no podían contra los sectores populares en las urnas, se inventaron los golpes de Estado, no solo en nuestro país, sino en la región. Y siempre trato de ver al revés la historia. Pensémoslo desde la perspectiva de la oligarquía, que todavía está furiosa por aquellos 10 años del primer peronismo, por aquello que fue el irigoyenismo, por lo que le aportó quizás Alfonsín y quizás los otros gobiernos democráticos que venían en algún punto mal aspectados, porque se presentaron a sabiendas que habían sectores del peronismo y de la izquierda, y todo el peronismo y muchos partidos de izquierda proscriptos, me refiero a Frondizi e Ilia, que también soportaron golpes de Estado por haberse desmarcado un poco del sistema. Y cuando lo vemos desde ahí, vemos el vaso medio lleno y decimos, mirá qué bueno que pudimos rebanarle toda esta cantidad de años a la historia con gobiernos populares, cosa que la oligarquía, por cierto, deplora, ¿no? Sí, justamente, Marcelo, para redondear un poco, ir por lo positivo, y salgo un poco del plano local, del plano nacional y local. Te acabo de pasar, y le pasé a Esteban y a Ricardo, a los compañeros y compañeras, le pasé un trabajito que tiene que ver con la geopolítica internacional. Y estoy siguiendo hace bastantes años ya, digamos, los discursos, los análisis, digamos, de la gente que me parece que son los más capacitados para hablar y para aprender de ellos. Y tengo algo positivo para darles, aunque parezca insólito. Si eliminamos, digamos, porque es una posibilidad lamentable, terrible, un holocausto nuclear, si eliminamos esa posibilidad, al menos por ahora, la tendencia inequívoca mundial en todos los planos, en el plano comercial, mercantil, financiero, especulativo, todos los papeles de las bolsas, todo lo que estamos conociendo, el dólar y todo eso, están en absoluta y casi inexorable decadencia y decrepitud. Es decir, lo que se está observando, y repito, no lo digo yo, no tengo autoridad para hablar de eso más que por lo que escucho y por los análisis y cuadros estimativos que hacen permanentemente, les aseguro que es inexorable el camino y
del otro lado, de los dos grandes grupos, de los que defienden el unilateralismo, que serían los Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea y sus amigos occidentales y occidentalizados, los estados occidentalizados, frente al otro modelo, el modelo del multilateralismo, les aseguro que están en absoluta desventaja cada vez más. Es decir, el multilateralismo se está imponiendo con un hecho fundamental y diferenciador del otro modelo, que no requieran de guerras, que no requieran de bloqueos, que no requieren de sanciones, que no practican las injerencias hacia las políticas internas de los otros estados, llámese BRICS y el grupo BRICS ampliado. Esa gente que ya son el 60% de la población del mundo y más de 40 países, cada vez con más adeptos, es el que va a marcar esa diferencia que seguramente va a señalar, si no el fin, una transición que nos va a aliviar, me parece. En algún momento, y para no ser estúpidamente idealistas, seguramente también tendremos que pelear contra ellos en algún momento, y eso hay que reservarse para todo, porque no hay nada definitivo. Eso es lo que trato de definir siempre, no hay nada definitivo, y la historia lo señala. Así que bueno, quería comentarles eso como un argumento. Me estás dando pie, Roberto, y gracias por eso, porque la idea era conversar sobre política internacional en la segunda hora, que ya nos queda nada más que un ratito, pero vamos a encarar el tema porque no estamos aislados de lo que sucede en el resto del mundo. Y a este tipo de gobiernos que nos someten, porque no nos gobiernan, sino que nos someten, tampoco les es fácil con un mundo multilateral. Hacemos una pausa corta y luego anunciamos el video que vamos a escuchar para debatir. Por favor, Diana. El odio le da sabor a tu vida y con odio estás en el Twitter todo el día. Pato y Fer, Viviana y Mauricio, Presto, Juana, Cota, Carlos, Rico, Hijo, Clary, Granata, Lombardi, Feynman, Alonso y Majul, el tipo y tu vieja. El odio le da sabor a tu vida y con odio estás en el Twitter todo el día. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Queridos compañeros y compañeras, nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Todos los sábados de 13 a 15. Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Barrio Adentro. La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico, desde los ojos del barrio. Conducción Diego Molinas y la participación de muchas y muchos que desde los territorios le dan voz al barrio. Nos encontramos Barrio Adentro. De Zurda, la trinchera de ideas del Partido Comunista Congreso Extraordinario. Con la conducción de Luciana Rivas, Tomás Massa y Federico Flumini. De Zurda, todos los lunes de 16 a 17. Por Radio Rebelde AM740. Ya escuchás La Rebelde,
ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_laflia. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín 1802, esquina 3 Arroyos, Cava. 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido. Regresamos a Pensamiento Crítico y Memoria, el programa del Proyecto Cultural Maíz, Patria Soberana. Esta noche con Marcelo Zapunar, Roberto Paiva, Facundo Duarte, Zulma Valentina Gómez. Qué de presencia, qué concierto estelar de participaciones. Bien, les propongo escuchar un audio que tiene que ver con política internacional, que era un poquito el tema que nos traía Roberto, y debatirlo luego. Vamos a escuchar los 4 minutos y segundos que tiene la primera parte, para que no se haga tan largo y nos permita evaluar un poquito y analizar qué es lo que dice. Por favor, Dayana. China lo aplasta. En el corazón de Kazán, durante la 16ª cumbre de los BRICS, Xi Jinping dejó claro que el ascenso del sur global no es un capricho, sino una poderosa realidad que sacude los cimientos del orden mundial. Ante la mirada atónita de casi 40 naciones, el líder chino proclamó que el dominio occidental tiene los días contados. Mientras el Comando Sur de Estados Unidos trata de mantener su control en América del Sur, China avanza con una diplomacia calculada que promete apoyo y estabilidad a los países que durante décadas fueron relegados. Xi Jinping no dejó espacio para dudas. La fiesta se ha terminado para Occidente. China le aguó la fiesta. Así resonó el mensaje de Xi Jinping desde Kazán, en la esperada 16ª cumbre de los BRICS. En ese imponente escenario, bajo las miradas de líderes de casi 40 naciones, el presidente chino lanzó una proclama que reverberó en los pasillos del poder global. No era simplemente un discurso, era una declaración de principios que no solo defendía los intereses del sur global, sino que también marcaba el fin de una era de dominación occidental. El dominio de Estados Unidos acabó. Los países que por siglos fueron relegados a los márgenes ahora emergen con fuerza, unidos bajo el manto protector de una China dispuesta a liderar un nuevo orden mundial. Mientras Estados Unidos observa impotente cómo su influencia se desvanece. El encuentro de Kazán no fue un simple evento diplomático, fue un punto de inflexión histórico. En medio de la atmósfera cargada de expectativas, Xi Jinping articuló una visión clara. Pekín está decidido a cuidar de sus aliados del sur global, ofreciéndoles no solo apoyo, sino una vía para salir de las sombras en las que Occidente lo ha mantenido durante décadas. China no solo promete ayuda económica, sino que ofrece la posibilidad de integrarlos en los grandes foros internacionales, asegurando que sus voces sean escuchadas y respetadas. Este gesto de solidaridad se erige como un desafío directo al Comando Sur de Estados Unidos, cuya influencia en América del Sur se tambalea ante la creciente presencia china. Sí, con su habitual tono sereno pero firme, dejó claro que la era de la hegemonía occidental ha terminado. El ascenso del sur global no es casualidad, es el fruto de un cambio dinámico en las estructuras de poder global. Países que antes eran considerados tercer mundo, ahora reclaman su espacio en la mesa de las decisiones internacionales.
y lo hacen respaldados por una China que ha demostrado ser un socio confiable y comprometido. La idea de los BRICS Plus no es solo una estrategia diplomática, es la cristalización de un nuevo equilibrio de poder, uno que desafía las tradicionales alianzas de Occidente y que coloca a China como el arquitecto de un futuro multipolar. La intervención de Xi Jinping en Kazán fue un verdadero golpe sobre la mesa. Su crítica velada a Estados Unidos y su política intervencionista fue evidente. Para muchos, especialmente para el Comando Sur, las palabras del líder chino representaron una advertencia clara. El control que durante décadas han ejercido sobre América Latina y otras regiones del sur global ya no es sostenible. Los tiempos han cambiado y con ellos las relaciones de poder China. Con su inmenso poderío económico y su influencia diplomática en crecimiento, se ha convertido en el contrapeso que Occidente no esperaba, pero que ahora debe enfrentar. En este contexto... Justamente de eso se trata, mirá. Se trata de que no necesitan guerras. No practican la guerra, ni sanciones, ni bloqueos, ni nada de eso. Lo hacen de la manera, digamos, lo que sería una ruta de la seda, pero extendida a todo el planeta. Y ese es un mensaje para Laura Richardson, ¿no? Y para nosotros y nosotras de acá, de este sur global. Por eso es tan importante marcarlo, porque estos indicadores que, digamos, desde Kazán se observan, están refrendados claramente por lo que está pasando con el dólar, por lo que está pasando con los lingotes de oro que estaban en Sudáfrica, en Ghana y otros países más, que los han sacado de los depósitos norteamericanos e ingleses. Se los llevan, no tienen confianza y son aliados de ellos, porque al revés que nosotros. Claro, son aliados de ellos y les dicen, no, ustedes no los garantizan que esto esté en buenas manos. Discúlpennos. Y Estados Unidos no puede decir nada, y Inglaterra tampoco. Y los países africanos reciben con beneplácito las visitas de Putin y las invitaciones de Putin. ¿Qué quiere decir esto? Que son mejores, que son buenos. No es lo importante eso. Lo importante es que es algo que está caducando ya. Europa está destruida. Europa está lamentablemente, no sé, la famosa vieja prostituta Europa está sufriendo en este momento, digamos, colapsos que eran impensables hace 30, 40 años atrás. La OTAN está destinada a desaparecer. Y si desaparece la OTAN, ya están planteando la limitación que va a tener la Unión Europea. No va a tener sentido. El problema es que después de eso están analizando también que en Europa probablemente se dé una especie de reducción hacia países con una tendencia muy fuerte a la derecha y a la ultraderecha, más proteccionista y más xenófoba que pueda haber con respecto a los de afuera. Claro, toda su política colonial, que se les vino encima con todos los emigrados y los que de alguna manera tuvieron que desplazarse por guerras y por ese tipo de situaciones, les han golpeado las puertas. Pero si eso se diera, esta gente directamente va a tener problemas también. Pero digo, la tendencia me parece que se da en ese sentido. Y la pregunta para quien quiera contestar, Marcelo, por ahí, es estas formas de alianzas multipolares o la ruta de la seda, tiene que ser también analizada, digamos, tenemos que tener una política de vinculación exterior sabiendo qué sí y qué no en términos ambientales, sociales, culturales, porque que nos vengan a prometer el oro y el moro y que nos cumplan, ¿no? Y que nos traigan el oro y que nos traigan el moro. Pero si eso no es lo que necesitamos, ¿cómo poder reorganizarnos nuestros propios deseos, nuestros propios intereses? Digamos, es necesario pensar cuáles son nuestros intereses para poder determinar si compramos o no compramos. Por ahí una represa hace mal al medio ambiente, entonces no, pero por ahí vías ferroviarias por ahí sí. O sea, ¿hay que comprar el paquete entero o hay que discutir punto por punto? Facundo, perdóname, vos creés que el león te coma, ¿no? ¿Conocés la historia esa?
de que el león te va a terminar comiendo si vos haces todo para que el león te coma. Se trata, yo lo acabo de explicar al final, al principio, cuando dije, seguramente tendremos que pelear también contra muchas cosas de ellos. Y seguramente no va a ser lo único, lo definitivo, ni lo mejor, pero es obvio que es una alternativa que me parece que no hay que menospreciarla, porque ya sabemos quién es el otro. ¿Quién es el enemigo global del mundo en este momento? Bueno, la principal nación terrorista del planeta, a esa te referirás vos. Por favor. Roberto, estamos hablando de Landia, y convengamos que dicen que son más de 350 las invasiones y las guerras que han generado a lo largo de la historia en el mundo entero, justamente el opuesto por el vértice al proceder chino, que sin derramamiento de sangre va buscando seguramente extender su poderío y al mismo tiempo a sabiendas que de lo que se trata es de buscar un mundo sustentable. Bueno, plantea intercambios entre las naciones, así como es una bobada de cabo a rabo pensar y peor todavía decir que todos los gobiernos son iguales. Bueno, convengamos que China y Estados Unidos distan de serlo, y por algo incluso los gobiernos populares han tenido la tendencia, más allá, y justamente por eso también de la tradición de Alberto Fernández, que le puso la pata en el freno a la integración plena a los BRICS, cosa que estaba ahí a pedir de boca. Bueno, ya sabemos por qué, seguramente porque estaba trabajando para otros intereses que los de nuestro país. Pero después de ver cómo se han comportado los norteamericanos hace días nada más, intentando el magnicidio contra el compañero Evo Morales, pero ya sabemos que hubo hace unos 20 años asombroso parecido entre distintos fenómenos de cáncer de garganta que asolaron a los líderes populares y democráticos de nuestros países. Es decir, que acá el tema de fondo sigue siendo el poder, por supuesto, y creo que estamos ante una comunidad de naciones que va a poner las cosas en su lugar, va de suyo por la propia pésima realización en ese sentido de quienes ofician de sheriff del planeta, ¿no? Che, ¿puedo contar una anécdota que es terrible realmente? Que es terrible, creo que me va a llevar 3 minutos nada más. ¿Saben quién es Jens Stoltenberg? Es un noruego que fue secretario, hasta no hace mucho, de la Unión Europea. Estoy hablando de un secretario de la Unión Europea. Le preguntaron en una entrevista hace unos días, le preguntaron en cuántas guerras había intervenido China en los últimos 40 años. Y él dijo, no sé, muchas. Nómbreme una, le dijo el periodista. Y se ve que empezó a transpirar, miraba y decía, y dijo, Vietnam. El periodista le dice, no, Vietnam no. ¿Por qué? ¿No estuvo en Vietnam? Vi el video, es terrible. Eso fue hace más de 40 años, le dice. Y después le dijo, ¿cuántas bases norteamericanas tiene China? No sé, muchas, dice. Deme una. No sabía, una sola le dio. Que es un lugar que está al lado de China, es una especie de pequeña provincia que está al lado de China. ¿Sabe cuántas bases tiene Estados Unidos? 750 bases en todo el planeta. Y usted dice que China se está armando. Usted dice que China es un peligro. Usted dice que China es belicista. Ese fue el secretario, Jens Stoltenberg, es secretario de la Unión Europea. Un ignorante, ¿cómo puede? Impresentable, un miembro de una élite de poder caduca, despreciable, que están en el mundo europeo. Por eso están con esa decadencia. Colonizada por Estados Unidos, por el mundo anglosajón también, claro. Y el terraplanismo a todo nivel, porque uno pensaría que un dignatario de orden internacional por lo menos tendría que tributar a la verdad o hacer silencio, pero... No, tributa a la ignorancia, Marcelo, tributa a la ignorancia. No creo, Roberto, que hayas dicho este comentario, este recuerdo por mi comentario, ¿no? No, pero es lo que la ignorancia es lo que funciona. Claro. Ese es el poder.
la extensión de la ignorancia, claro, para mantenernos a todos pisados, como se dice. Pero pensaba, por un lado, en que han hecho todo bien desde Hollywood para que buena parte del planeta, o por lo menos el occidentalismo, que quizás es lo que tenemos más a mano, piense que gracias a los norteamericanos se terminó la Segunda Guerra Mundial. Craso error, una de las tantas mentiras. Pero hemos visto en más de una oportunidad, regodeándonos, aquellos que la admiramos, a Cristina cuando se tomó una foto emergiendo de una de las tantas y tantas cavernas construidas en Vietnam por los propios habitantes de ese pueblo para salvarse de la invasión norteamericana. Es decir, nos estaba dando una señal inconfundible de cuál es el lugar que ella prefiere para ubicarse, junto en este caso a un pueblo que resistió y que le propinó una enorme paliza al imperio yanqui, prácticamente con palillos, ¿no? Qué linda alegoría. Che, vos sabés la última, que no lo puedo creer. Me encantaría quererla tanto como vos. Sí. Vos sabés la última que me enteré hace muy poco, porque no tiene desperdicio realmente. Viste, cuando uno piensa, ¿cómo puede ser que el pueblo japonés, la gente del Japón, tenga en muy poco tiempo tuvo tanta adscripción, tanto reconocimiento a Estados Unidos? Digamos, ese dolor de Hiroshima Nagasaki, ¿viste? Uno piensa, tiene que haber durado varias generaciones, aún todavía, hasta hace muy poco, seguía muriendo gente contaminada. Y vos sabés que me vengo a enterar, porque no lo podía creer, tuve que chequearlo con el comentarista geopolítico, que justamente tocó el tema y dijo, parece increíble, pero en Japón les hicieron creer que Hiroshima y Nagasaki lo ordenó Rusia. La Unión Soviética. Yo no lo podía creer, te juro, digo, ¿pero qué es esto? Y él mismo se agarraba la cabeza, yo tampoco lo podía creer, porque parece mentira, le hicieron creer eso realmente. Y es creíble, es lo que dice Marcelo. Si vos le preguntás a un pibe de 20 años hoy, un poco informado, medio, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién entró en Berlín? Te va a decir los norteamericanos. Es así. ¿Escuchamos lo que falta del video? Adelante. Por favor, Dayana. Gobernanza global en el ámbito de la seguridad. Su propuesta de construir un mundo donde la paz no esté dictada por una sola potencia, sino que sea el resultado de un consenso global, resonó fuertemente entre los líderes presentes. Pekín aseguró: Xi Jinping no permitirá que las naciones del sur global sigan siendo peones en los juegos de poder de las grandes potencias occidentales. China, con su visión a largo plazo y su compromiso con la estabilidad global, está decidida a romper ese ciclo de dominación. Uno de los puntos más destacados de su discurso fue su referencia a la iniciativa de Amigos de la Paz, un grupo liderado por China para resolver el conflicto en Ucrania. Mientras Estados Unidos y sus aliados continúan alimentando la maquinaria bélica, China apuesta por una solución diplomática, una que ponga fin a la guerra y traiga estabilidad a la región. Es un enfoque radicalmente distinto al de Occidente, que sigue viendo el conflicto como una oportunidad para reafirmar su poder militar. Sí, dejó claro que el futuro no pertenece a quienes buscan la confrontación, sino a quienes trabajan por la paz. Pero el compromiso de Xi Jinping no se limita solo a Europa del Este. En su intervención también hizo un llamado a la comunidad internacional para promover un alto al fuego completo en la Franja de Gaza. Aquí, una vez más, la postura de China contrasta con la de Estados Unidos, que ha sido un aliado incondicional de Israel en el conflicto. China, en cambio, aboga por una solución que tenga en cuenta los derechos y las aspiraciones del pueblo palestino, reafirmando su papel como defensor de los oprimidos en el escenario global. El formato BRICS Plus, que permite la participación de países no miembros, es una muestra más de la estrategia inclusiva de China. Xi Jinping entiende que la verdadera fuerza del sur global radica en su capacidad para unirse, para superar las divisiones que históricamente han sido fomentadas por las potencias occidentales. El BRICS Outreach
que se encarga de mantener contactos con países cercanos al país que preside la cumbre, es otro ejemplo de cómo China está tendiendo puentes donde antes solo había muros. Esta estrategia no solo refuerza las alianzas de Pekín, sino que le permite ampliar su influencia en regiones que tradicionalmente han estado bajo el control de Estados Unidos y sus aliados. El compromiso de China con los países del sur global no es nuevo. Quedó claro que Pekín está dispuesto a llevar esa relación al siguiente nivel. Xi Jinping ha dejado claro que China no es solo un actor económico, sino un líder global dispuesto a defender los intereses de aquellos países que han sido marginados por el sistema internacional. En este sentido, el mensaje a Washington es inequívoco. La fiesta se ha terminado. El Comando Sur, que durante años ha operado con impunidad en América Latina, debe prepararse para enfrentar un nuevo desafío. Uno que no viene con armas ni intervenciones, sino con diplomacia y cooperación. A medida que la cumbre avanzaba, el sentimiento entre los asistentes era claro. El sur global ya no es el mismo. Gracias al liderazgo de China, estos países ahora tienen una oportunidad real de cambiar las reglas de juego. La promesa de Xi Jinping de apoyar su adhesión en varios formatos internacionales no es solo un gesto simbólico, es una declaración de intenciones. Pekín está dispuesto a desafiar el orden establecido y lo hará con todos los medios a su disposición. La cumbre de Kazán ha marcado un antes y un después en las relaciones internacionales. Mientras Estados Unidos sigue aferrado a su posición de poder, China avanza con un paso firme, construyendo un mundo en el que las naciones del sur global tengan voz y voto. El mensaje es claro. El futuro pertenece a quienes están dispuestos a construirlo juntos, no a quienes buscan mantener el control a toda costa. China llegó al hemisferio global para quedarse. ¿Qué tool? ¿Qué tool? Esa expresión. Cambio de paradigma, sí, muchachos. Claro. Eso no quiere decir que no pueda haber una guerra nuclear, ojo. No, sí, porque seguro, nadie entrega las banderas sin pelear. No, y menos norteamericano. Claro. Claro, Pero bueno, y además son los últimos coletazos, ¿no? Del capitalismo salvaje, los últimos coletazos, pero todavía pueden producir mucho dolor, ¿no? Porque se han especializado en eso. Y además nos tienen agarrados del cuello y no lo van a soltar así nomás. Claro. ¿No tienen como una reminiscencia de los 70, de aquella primavera de los países del tercer mundo? Hay que hacerle una capacitación. Hay que hacerle un taller de capacitación. ¿A quién? A los estadounidenses. A los chinos, sí, a los chinos les voy a enseñar a... Capacitarlos en humanismo, por ejemplo, ¿no? Pero además uno piensa, fíjate todos los dispositivos que nos aplican a nosotros, desde el punto de vista comunicacional, del manejo del sentido común y tanto más. A los primeros que tienen que aplicárselo es a los propios habitantes de su país, que por ejemplo han sido empujados a votar durante 2 o 3 días en horario que coincide con el trabajo. El voto no es obligatorio, es decir, está todo pensado para que quizás con el apoyo del 20, el 30%, no más, 40% de la población que medianamente está informada respecto del poder político, que como bien señalaba Roberto hace algunos minutos, se reservan siempre los que manejan el poder real, la posibilidad de compartir un poquito nada más de todo eso, ¿no? Los yanquis saben generar ideología, muchachos, para afuera y para adentro. Les voy a contar una brevísima anécdota porque ya tenemos que cerrar el programa. Estando yo en Estados Unidos, en la casa de mi hermana, que vive allá, discutíamos en la mesa respecto de política internacional y en un momento salté algo de los continentes. Entonces nosotros dijimos, los argentinos, hay 5 continentes. Y con toda naturalidad los norteamericanos me contestaron, no, los continentes son 6. No, dije yo, como un absurdo, ¿cómo 6 continentes? Son 5. Ricardo, No. Ricardo, disculpa que te interrumpa, pero ya estás caduco, lo contaste en el programa anterior.
No creo en entender, no. Pero siempre Te voy a decir como diría, la gente se renueva. Contalo, Ricardo, contalo. El público se renueva. Bueno, síntesis. Para ellos, América del Norte, están convencidos y le enseñan en la escuela, es un continente. Y América del Sur es otro. Es terrible. O sea, ellos saben generar ideología. Saben. Nosotros vamos a tener que aprender de algunas de esas tretas perversas para, por ejemplo, recordar siempre nuestra condición de bicontinentales, cosa que nos perdemos por ahí de mencionar. Y empezar a incorporar en el mapa, en nuestra cabeza, que nuestro territorio se extiende más allá de las Malvinas a la parte que nos corresponde de la Antártida, ¿no? La voy a invitar a despedirse, así nos despedimos todos porque ya es la hora, chicos. Vamos. Dale. Bueno, gracias por darme el honor de hacer el cierre del programa. Y la verdad que una de las cosas que no tenemos que olvidar es el inmenso mar que nos han educado a espaldas de él. Así que bueno, gracias Ricardo, gracias Roberto, gracias Marcelo, gracias Facundo, gracias Dayana, un abrazo a todos y a todas y a la audiencia un beso grande también. Roberto. Bueno, esto está por terminar, pero bueno, vamos a seguir terminando la próxima. Tengo otra jugosísima para la próxima también. Por favor, que sea nueva, mirá que acá tenemos gente que está pendiente de las repeticiones. De nuestra decrepitud. Estás pendiente de nuestra decrepitud. Me gustó eso de crear expectativas, Roberto, gracias. El próximo programa les voy a contar una anécdota. Dale, Marcelo. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias de nuevo por tener la gentileza de compartirme el espacio de ustedes, que lleva ya tantas ediciones. Y bueno, si insisten en portarse mal, compartiré con ustedes el próximo martes. Acá te queremos y vamos a hacer travesuras. Dale. Facundo. Dale. Si no sirve. Bueno, disculpen, un saludo grande para toda la oyentada. Me gustaría en el próximo programa recibir, ¿no? Qué lindo sería recibir mensajes y que las personas, las organizaciones, la militancia en general digan, no estamos especulando, estamos en los barrios, en las ollas populares, estamos ocupados sosteniendo diferentes cuestiones, que nos cuenten qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cuál es la perspectiva para el año que viene. Sería muy interesante. Un abrazo grande. Hay muchos que sí, Facu, hay muchos que sí, no piense que no es así. Hay muchos que sí. Mirá nosotros, acá estamos, 170 y pico de programas ya. Y acá estamos. Gente, nos vemos la semana que viene en otro programa del Proyecto Cultural Maíz, Pensamiento Crítico y Memoria. Gracias, Dayana y Tati Álvarez. Hasta la semana que viene. Gracias, Dayana. Gracias. Gracias, Yo quiero verlas con Massa y Axel Kicillof.